cuente con la herramienta más poderosa para su campo. Agronación le brinda la mejor financiación y todas las posibilidades para comprar maquinaria e insumos agropecuarios. Solicite asesoramiento llamando al 0810-666-2476. Bienvenidos a esta noche, una noche que diluvia por momentos. Se vino la tormenta tropical, ¿no? Bajó la temperatura, ¿no? Al gobernador Clos y a mí nos agarró la lluvia recién. Sí, terrible. a mí también. Terrible. Esto parece gomina, pero no, ¿eh? Es la lluvia, solo es la lluvia. Bueno, el gobernador tiene épocas de bastante lluvia. Ahí también, ¿no? Nosotros vivimos en un clima subtropical, ya casi tropical, te diría, sin estación seca, con un régimen de lluvia que está en torno a los 2.500 milímetros al año. Tenemos mucha lluvia, y lluvia de este tipo, es decir, el chaparrón fuerte como estamos teniendo ahora, tenemos siempre. Gobernador, gracias por venir. Bueno, viene con buenas noticias, se va a anunciar ahora y entendemos lo que es la presentación del Festival de Cine en la provincia. Nosotros tenemos ventajas naturales enormes. Misiones es de maravilla, digamos, no solamente las cataratas, sino toda nuestra selva, nuestros ríos, nuestro paisaje. Y hemos desarrollado un buen expertise en los eventos, en la organización de eventos. Hay uno que yo digo que es la marca registrada, el Iguazú en Concierto, que lo han cubierto ustedes muchas veces, y que tiene la expresión de los nenitos y los jóvenes y niños cantando, que vienen de todos los lugares del mundo. En esa lógica nos pareció bueno probar con el cine. Y con algunos amigos que hoy están estrenando una película, Fernando Pacheco, un director, con Juan Palomino, Daniel Valenzuela, que están ahora haciendo la van premier. En algún momento se nos ocurrió armar un festival de cine y lo vamos a desarrollar en los próximos días, en el mes de agosto del año que viene, con la expectativa de que sea la expresión de lo tanto, lo mucho y lo bueno que se hace en el cine en este tiempo en la Argentina y también en la región, en todo lo que es el Mercosur y Latinoamérica, y para mostrar lo que es en realidad las tres fronteras, que es un espacio de integración y por sobre todas las cosas que esa integración tiene mucho de cultural. Gobernador, bueno, ha sido designado otro gobernador como jefe de gabinete. ¿Con qué expectativas lo toman ustedes, que son gobernadores, que han podido tener un contacto en parte por la gestión misma? Sí, además el primero, ¿no?, que estuvo en la reunión. Abrimos la oficina juntos, como decíamos. Sí. Y yo tengo mucha esperanza. Yo creo que había datos objetivos de la realidad que mostraban de que algo había que hacer. Y tengo mucha esperanza con este nuevo tiempo. Primero tengo la alegría y la satisfacción de ver bien a la presidenta, que es todo un tema, porque mirá que se hicieron novelas y películas y un festival de cine completo, si se quiere, en esos días. Y la presidenta firme, bien de salud, decidida, y con voluntad también de hacer los cambios y de escuchar por ahí lo que algunos decíamos de las cosas que ocurrieron previo a las elecciones, que nos marcaban alguna voluntad de cambio. Y me parece que está muy bueno que se cambie dentro de nuestro modelo. Si el modelo que tanto ha hecho por el país, que tenga las adaptaciones como para promediar el último 25% del mandato que nos toca a mí como gobernador, a la presidenta en el rol del Poder Ejecutivo Nacional. Yo tengo muchas expectativas. La presidenta cuando llegó marcó ahí, si bien no habló de política ella en su regreso en aquel famoso video en la cuenta de Twitter, después lo hizo directamente el jefe de gabinete, ¿no?, cuando se hizo el anuncio directamente, que en ese momento fue el secretario de Comunicaciones. Se vio como un relanzamiento de gobierno. ¿Fue esa la sensación? Sí, de leer bien las cosas. No en el tiempo apurado, ni en la improvisación que a veces te meten los medios. Y una capacidad de la presidenta de ganar el centro del ring. Volvió al centro del ring y muchos que parecían de que eran los que estaban copando la escena han quedado o al costado del ring o en el ringside. Entonces creo que tiene certezas de la responsabilidad que tiene y de lo mucho que puede hacer todavía en estos 2 años de gobierno, y por eso creo que... Pero digo, aparte de más de esto, ¿no?, la presidenta desde otro lugar, como una posición más estratégica, donde el día a día lo lleva el jefe de gabinete, Axel Kicillof desde la economía, digamos, donde las apariciones de la presidenta son... Yo interpreto así, a ver, la presidenta, como todos nosotros, tenemos nuestro cuerpito con una maquinita, ¿no es cierto?
a un ritmo determinado como llevaba todos estos años, eso genera un desgaste. En algún momento la lógica de delegar tiene que funcionar, si no esto cuesta. Mire, la anteúltima salida de ella, antes de su episodio, fue a Misiones y venía de Estados Unidos. Y antes de Estados Unidos venía de Rusia y se fue a Bariloche y ahí, bueno. Y busca una persona con capacidad de gestión. Por eso cuando algunos dicen, no, esto es un guiño a los gobernadores, no. Buscó una persona con capacidad de gestión para este tiempo, con experiencia, que ya pasó por la jefatura de gabinete, como fue el contador Capitanich, en un tiempo duro, que estuvo varios meses, pero que además tiene ya 6 años por el lomo como gobernador de una provincia. Entonces buscó ese perfil y buscó, me parece a mí, unificar mucho de las decisiones económicas que casi parecían colegiadas el último tiempo en la persona que ella cree que está en condiciones de llevar adelante este proceso, que es Kicillof. Entonces, hace ese esquema y también busca en Capitanich una persona con sólida formación técnica en lo que tiene que ver con la economía. Ahora, así que todos vemos con expectativas de tiempo. La salida de Guillermo Moreno a la Secretaría de Comercio Interior, ¿para ustedes descomprime la situación? A ver, yo creo que yo no voy a hacer un relato de los episodios que tuve en discusión con el tema yerba, que sí, es público y notorio. Ahora, vos podés discutir sobre yerba, vos podés discutir sobre carne, vos podés discutir sobre autopartes, si autorizaba una importación o no. Lo que sí creo que ya llegaba un momento que no admitía más discusión eran las reservas. Son las reservas. Si vos me preguntabas a mí cuál es el problema principal que tiene este equipo económico, son las reservas. Un país debe tener reservas, pero más cuando adopta un Estado fuerte, con una presencia fuerte, un Estado que interviene, que decide, que toma posiciones, necesita tener reservas fuertes. Si pudimos bajar el nivel de endeudamiento con reservas, era porque teníamos fuerza en las reservas. Si pudimos intervenir en políticas activas, era porque teníamos fuerza en las reservas. Y hoy día, cuando vos ves que esa fuerza no está, a mí en lo personal me preocupaba. Y creo que el gran desafío que hoy está justamente es devolver al Estado la solvencia a partir de algunos indicadores macroeconómicos. Uno de ellos la reserva. Y básicamente buscar ese superávit gemelo que se dio durante mucho tiempo. Cuando de alguna manera se produce esta disyuntiva, ¿se acuerdan?, entre el presidente del Banco Central, que en aquel momento era Redrado, y el gobierno nacional. Sí, de pagar deuda con reservas. De pagar deudas con reserva. La lógica era pagar tranquilo, porque tengo saldo exportable, porque tengo superávit fiscal, me sobran dólares porque exporto más de lo que importo y me sobran pesos para comprar esos dólares, producto de que tengo superávit fiscal. Y así se pagaron las deudas, primero el Fondo Monetario Internacional y después se fueron pagando otras deudas y volvía a crecer la reserva. El problema fue que en este último tiempo eso se vio afectado. Y yo creo que eso fue determinante para que tengamos estos cambios, porque este modelo necesita un Estado fuerte y Estado fuerte es sinónimo de buenas reservas. Sí, igual en estas últimas horas podemos decir, porque no hubo descanso el fin de semana tampoco, es decir, han pasado cosas, ¿no? Este acuerdo posiblemente que hasta así se vio y al menos los mercados así lo reflejaron con Repsol, el pago de la deuda del Club de París que se vuelve a hablar, un jefe de gabinete que hoy vuelve a reiterar de ir en búsqueda de los mercados internacionales para financiar infraestructura, cosa que es muy valioso. Es decir, hay como todo un cambio. Lorencino, que sale del Ministerio de Economía pero con un rol específico. Claro, y el anuncio y la presidenta hoy reunido con gente que quiere venir a invertir también en hidrocarburos. Ahí también traes dólares. Ahí también traes dólares, con inversión traes dólares. Entonces sí, claro, y por ahí es donde uno ve cómo se vuelve a ocupar el centro de la escena y cómo queda, yo creo que fuera de juego o básicamente en offside muchos de aquellos que solamente se oponen. Hoy día escuchar a los mismos que decían que estaba mal la estatización de YPF porque no era prolijo, ahora cuando se busca un acuerdo sin mirarlo, sin saber nada, también oponerse, y eso la sociedad lo ve, y esa gente no recibe luego el voto. Podrá recibir en una legislativa, pero no en una general, porque si te opones a todo, luego cuando te toca el gobierno no sabes hacer nada. Y creo que el gobierno ha manejado muy bien el tiempo en este caso, en el caso de YPF. Ha tomado la decisión en un momento justo,
Vamos a discutir si pudo haber sido antes, después, si tendríamos que haber llegado a estos niveles también de pérdida de reserva energética, pero tomó en un momento justo. Y luego aguanta la presión, porque le pedían 10.000 millones de dólares, más 6.000, más 3.000, un reclamo era como de 20.000 millones. Y todo indica que vamos a estar sentados en torno a los 5.000 y que además le vamos a decir, bueno, te vas a cobrar también, pero explotando cosas en la Argentina que las tendrías que haber hecho en el tiempo que estuviste acá adentro. Y muestra además la misma línea conceptual y la misma matriz con la que se resolvió el pago con el Fondo Monetario Internacional. Y yo tengo esperanza que con métodos creativos también se van a resolver las cuestiones como Club de París y también las cuestiones como los holdouts, y vamos a tener el ingreso de divisas, de inversiones y también de créditos que hoy día hace falta, porque el nivel de desendeudamiento que ha producido este gobierno en estos años, no solamente en la nación, nosotros también en las provincias, ha sido ejemplar, reconocido por aquellos que no nos quieren mucho, como el Fondo Monetario Internacional o incluso aquellos grandes periodistas que analizan el mundo desde Europa o de Estados Unidos, cuando dicen el índice de deuda sobre PBI que tiene Argentina, desde ya que es muy solvente. Gobernador, lo cambio de tema. En las últimas semanas se ha debatido mucho sobre el tema del narcotráfico en la Argentina y se ha mirado particularmente a las provincias que tienen límites con otros países, ¿no? ¿Cómo es la situación en su provincia? ¿Cómo es el tema de la radarización en Misiones? Yo voy a decir mi posición. Yo creo que acá a este tema hay que tratarlo con enorme sinceridad, sabiendo de que nadie todavía, y hablando bien a los misioneros, le encontró el agujero al mate. Porque aquellos que me hablan de radarización y de todas esas cosas, y dicen, no, Misiones, Formosa, Salta, son un colador. ¿Cuál es el país que más consume droga en el mundo? Estados Unidos. ¿Y qué tiene? Requete contra radarizado y requete contra aviones y requete contra todo. Y se le viene la droga por todo lado. Porque la competencia que se establece entre el Estado y el delito termina siendo desigual, porque el delito tiene más fuerza, incluso más tecnología, incluso más expertise. Y también tiene muchas veces la connivencia. Entonces yo digo que esto hay que apuntar de dos formas. Claro, primero hay que buscar un espacio de seguridad aérea. Pero después discutamos, porque ahora quedó esto, si la ley de derribo, la ley de no derribo, nosotros no tenemos ni aviones ni radares, ¿qué vamos a hablar de derribo? Primero tengamos aviones, tengamos radares y después vamos a discutir en todo caso el derribo sí, el derribo no o las diversas alternativas. Pero radaricemos el país y radaricemos y pongamos aviones. Sabiendo de que esto no va a ser perfecto, porque si no, no tendría droga Estados Unidos. Es claro. Luego de eso creo que hay que armar dos estrategias distintas y nosotros lo hemos trabajado en Misiones y lo trabajamos puntualmente con el Ministerio de Seguridad, fue el secretario Berni, ante el planteo que lo hicimos y se hicieron políticas concretas. Creo que hay que hacer una unidad especial para buscar lo grande, ¿sí? Aquel gran narcotraficante. Pero lo que está cansado la gente es que no se hace nada con el chiquitaje. En este momento me estarán mirando en distintos lugares del país gente que piensa exactamente esto. Yo sé quién vende droga en la esquina del barrio, en la esquina de la villa o en tal lugar y nadie hace nada. Días pasados yo decía esto y la persona que me llevaba, que escuchaba sí, está lo bien, que decía... gobernador, pero ahí es donde usted, y ahí me menciona un tema que es importante, el tema de la connivencia, es decir, porque la connivencia no entra solamente, entra la justicia, la seguridad, la política, es decir, todo. Es muy complejo, Claro. Porque uno ve situaciones porque está como la excusa de decir vamos a buscar el pescado grande, apuntemos de lleno. Pero, gobernador, al chico, usted como al gobernador, dealer, y ¿cómo acuérdense vivió? de que va a tener muy buen resultado y muy buena recepción en la sociedad. ¿Cómo vivió usted la situación del gobernador Bonfatti? Que un día está en la casa con la mujer, posiblemente, pasan con una moto, le tiran 14 balazos en la puerta. En la lógica que te dije recién, el delito, como el negocio es tan grande, llega a momentos que tiene más poder que el Estado mismo, que tiene supuestamente el monopolio de la fuerza pública. Y hacen estas barbaridades como lo hicieron al gobernador de Santa Fe. Pero si vos mirás el problema que le preocupa a la gente de Rosario, no está tanto en las bandas, eso irán a caer después. Pero lo que no podemos seguir es pasándonos la pelotita, gobiernos provinciales y gobierno nacional, y dejar que se sepa en los lugares quién es el que comercializa la droga en el barrio, en el edificio. Decenas, centenas de edificios en la capital federal de Buenos Aires, se sabe, el vecino sabe en el consorcio quién es el que a las 2, 3 de la mañana vende. Y eso solamente puede ocurrir por connivencia, como decís vos, pero siempre estamos buscando lo grande. Y yo creo que hay que buscar
de una política que, además de buscar lo grande, con una unidad específica, en el día a día se le diga al chiquito que el tema se terminó, que no existe ya esa enorme libertad. De un negocio que es negocio porque es prohibido. Porque si fuera vender droga libre y valiera un porro lo mismo que una ballenita, iba a dejar ese negocio y iban a dejar de tener el poder que tiene. O sea, ¿el caso Uruguay le parece interesante como...? Habría que analizar programas enteros y debates enteros. Pero el que me niegue a mí que si un porro valdría igual que una ballenita, dejaría ese negocio, estoy seguro de que eso sería así. Obviamente, hay diversas otras consecuencias, porque como en economía, también en estas cosas, las decisiones no son neutrales. Donde vos te vas para un lado, se te desajusta en el otro. Pero Paraguay toma esa decisión, y está claro. Uruguay toma esa decisión, y está claro por qué lo hace. Y porque quiere quebrar el negocio. Y al negocio, cuando pierde valor algo, deja de ser negocio. El problema que hoy se tiene, y que tiene el mundo, es que cada vez se incauta más droga en el mundo, cada vez las cárceles tienen más presos vinculados a la droga, cada vez se hacen más procedimientos y cada vez aumenta más el consumo. Entonces me parece que por lo menos es un tema que hay que mirarlo desde esa óptica, y yo planteo que la pelea contra el minorista es central. Gobernador, obviamente ya ha comenzado a hablar, ahora se bajó un poco el tono por un poco el protagonismo que ha tomado nuevamente el gobierno nacional en cuanto a los temas de actualidad, los temas de coyuntura, pero ya en cualquier momento volvemos a hablar del 2015, ¿no? ¿Y quién va a suceder a Cristina? ¿Cómo se resuelve eso? ¿En qué espacio? Claro. Porque yo creo que claramente el país hoy está dividido en 4 cuartos, no voy a decir qué porcentaje cada uno. Me parece que nuestro espacio, el espacio del gobierno nacional, el espacio que hoy conduce la presidenta, es el espacio que claramente tiene un proyecto de país, que sabe hacer las correcciones y que deberá plantear una oferta mirando para adelante. Y las otras 3 ofertas, la que va a tener un tinte vinculado al radicalismo, la que va a tener un sesgo cercano al jefe de la ciudad de Buenos Aires, Macri, y el que va a tener seguramente Massa, van a terminar pescando en el mismo estanque o en la misma pecera. Y el pueblo, el trabajador, el país federal va a volver a mirar a este proyecto. Entonces, por yo eso, creo... y sin irnos del proyecto, ¿quién está en condiciones de venir? ¿Tiene que ser un gobernador? ¿Tiene que ser alguien del gabinete? Tiene que ser aquel que reúna las expectativas y las condiciones como para continuar con su estilo, claro está, porque hay que respetar los estilos, este proceso. No creo que pueda plantearse una lógica de 5 o 6 candidatos, y me parece que prontamente, entrado el año que viene, se va a empezar a visualizar ya un grupo más reducido de potenciales candidatos. Y bueno, y la verdad que acá hay que decirlo las cosas. Claramente el gobernador de la provincia de Buenos Aires hace tiempo que suena y ya ha manifestado sus intenciones de ser, y es una figura que va a estar expectante. Y en este tiempo también el tablero de la política puede hacer que uno vaya mirando a otros actores, como puede ser el mismo Capitanich, y hay otros actores que han dicho que también tienen expectativas, como pueden ser Randazzo, dentro de este espacio. Ahora, sin apurarse, creo que se va a ir posicionando, y creo que desde ya el éxito en la gestión y la opinión de la presidenta también va a tener muchísimo valor, como también la opinión de nosotros los gobernadores o de alguna manera los referentes territoriales. Muy bien, gobernador, muchísimas gracias por haber venido a Pacto de Caballeros. Gracias a ustedes, muy placer, amable. Ya volvemos, y en el próximo bloque vamos a estar hablando con 2 referentes del sindicalismo. Estamos con Sergio Palazzo, hombre de la bancaria, y también con Héctor Daer, hombre de la sanidad, que estuvo con Sergio Massa, que volvió al oficialismo. Enseguida lo charlamos con él. Ya lo anticipábamos, estamos con Sergio Palazzo, hombre de la bancaria, estamos con Héctor Daer, hombre de la sanidad. Primera pregunta, Héctor, y es preguntar, ¿qué pasó? ¿Eras uno de los candidatos de la lista de Sergio Massa? ¿Estás en la CGT de Caló? ¿Cómo quedó armado esto? A ver si nos podés explicar un poquito. Bueno, soy el secretario de prensa de la CGT. Seguís siéndolo. Que encabeza el compañero Caló. Por supuesto, en un marco de debate abierto y
y de tratar de definir el rol del movimiento obrero, pero sigo perteneciendo a la Confederación General del Trabajo, mi organización sigue perteneciendo, soy diputado electo por el Frente ¿Porque había un Renovador. problema con la lista o no? Sí, hubo una observación con respecto a la antigüedad del domicilio, se presentó la documentación y terminé siendo confirmado por la Cámara y bueno, después confirmado por O sea los que votos. sos el vocero de prensa, el secretario de prensa de la CGT, Antonio Caló, diputado electo por el Frente Renovador. ¿Y cómo se arma todo eso? Es decir, ¿cómo No, es posible transitar dentro de esos caminos? Pero absolutamente, digamos, ¿no? De hecho, inclusive desde el Frente Renovador reivindicamos un montón de políticas que se venían llevando adelante. Después tuvimos diferencias en algunas políticas, diferencias inclusive que se marcaron dentro de la Confederación General del Trabajo, y la integración al Frente Renovador tuvo que ir de la mano de la agenda sindical, que era la que también planteábamos desde nuestra institución madre, la CGT, y a partir de ahí empezamos a estar en este espacio político, ¿no? Bien, hoy pasó algo bastante importante porque justamente el Papa Francisco recibió una comitiva importante, hay que decir, muy importante, muy numerosa, de sindicalistas de la CGT de Antonio Caló, y hizo un pedido especial, pidiendo la unidad, que breguen por la unidad de los argentinos, y particularmente hubo como un mensaje de unidad hacia la CGT. ¿Es posible una unidad en la CGT? No sé quién de los dos quiere contestar. Creo que tenemos el mismo pensamiento, es decir, es necesaria la unidad del movimiento obrero. Divididos creo que no le sirve a los trabajadores, no le sirve al modelo sindical, y también creo que en la medida en que ha habido un gobierno que permitió una discusión y ha permitido el ciclo ininterrumpido de paritarias más largo de la historia argentina, podríamos haber avanzado un poco más. Por supuesto que han habido diferencias y creo que es tiempo de saldar esas diferencias y buscar un camino común. El tema es formalizar una agenda de temas y cuál es la forma de llevar adelante esa agenda. Bien. No, de esto no cabe duda. De hecho, con Sergio lo hemos conversado más de una vez. Digamos, acá no es que nos divida los intereses que defendemos. Hay veces que la actuación política desde afuera condiciona. Y hoy tenemos un mapa con un crecimiento de algunos personalismos que se han, valga la redundancia, crecido en el último tiempo, que por ahí dificulta de alguna manera esta posibilidad de recrear una conducción colectiva que contenga a todos, ¿no? Y digamos, después de ese debate de todos, sintetizarlo y encontrar cuál es el perfil que le tenemos que dar al movimiento obrero, que por supuesto tiene que ser un perfil pensando en el desarrollo, en la igualdad y pensando en un mapa social que es el que seguramente vamos a transitar en estos años futuros, ¿no? Sergio, después de las elecciones y después de todo esto, vos te alejás de Moyano cuando él se alía con Francisco de Narváez, que duró una alianza que duró nada, porque no llegaron a las elecciones juntos. Hoy, ya distanciados ellos, Francisco de Narváez se acerca al sciolinismo. ¿Cómo ves todo ese contexto? En principio nosotros nos dimos un debate interno en la organización y lo dimos también en la CGT. Nuestras diferencias sí se acrecientan cuando Hugo decide hacer un partido político de la CGT. Yo no creo que la CGT tenga que ser ni oficialista ni opositora. Creo que tiene que tener sí posición política, pero no partidista. Claro. Es decir, esta fue una gran diferencia, pero ya acarreábamos una diferencia anterior y es la alianza que se estaba sosteniendo con el CTA. Es decir, yo planteo claramente desde la organización de Asociación Bancaria y hasta desde mi posición política, yo soy un afiliado al radicalismo, pero yo defiendo este modelo sindical. Yo creo que este es el modelo sindical. Y si quieren buscar expresiones de libertad sindical, legislen en relación a levantar las restricciones para ser candidato en una organización y no atomicen las organizaciones en 10 sindicatitos de un sindicato poderoso porque le terminan haciendo el juego a las patronales. Y para mí la expresión del modelo de esa alianza con la CTA significaba vulnerar el modelo sindical que yo defiendo. No yo en lo personal, solamente la organización que represento y los cuerpos orgánicos que represento. Esta fue la primera gran diferencia y la segunda fue
está cuando se decide armar un partido político de oposición o un partido político desde la CGT. Ahí nosotros tomamos distancia, decidimos mantenernos en una posición independiente, no pertenecemos a la CGT de Caló tampoco, y esperamos y bregamos y haremos nuestro aporte desde el lugar que nos toque como para lograr la unidad del movimiento obrero. Eso es claramente la posición. ¿Se abre una expectativa distinta tanto para el sindicalismo como para sectores políticos como el Frente Renovador con los cambios que ha habido en el Gabinete Nacional y pareciera una cosa, por lo menos desde lo gestual, más abierta al diálogo? Sí, no cabe duda. No cabe duda que es un cambio político. Creo que se leyó el resultado electoral y este cambio político es parte de lo que esperábamos desde hace mucho tiempo, parte de las diferencias que se habían construido en estos últimos tiempos. Creemos que es fundamental y muy bueno que un político, ¿no?, un actor político como un gobernador esté hoy en la jefatura de gabinete, tenga este pragmatismo de empezar a convocar a un diálogo, no importa si es tan formal como algunos pretenden o es una recolección de ideas y de confianza para encauzar políticamente al país. Me parece que es muy acertado y bueno, en esto seguramente vamos a estar todos participando. Creo que también esta convocatoria a la CGT tiene que ser ampliada, ¿no? Me parece que para hacer un diálogo con el movimiento obrero tendrían que estar todos los sectores, ¿no? De la misma, digamos, ni mezquindad de un lado ni mezquindad del otro. Y en este camino, por supuesto que uno lo ve totalmente en forma positiva. Hoy el jefe de gabinete hizo un pronunciamiento en esta gimnasia que empezó ahora todas las mañanas de hablar con los periodistas acreditados en Casa de Gobierno. Y hoy mencionó un tema que tiene que ver con los acuerdos de precios, ¿no? Dijo que se iban a reconsiderar los acuerdos de precios. Y yo digo, esto tiene que ver, y me parece, porque en los próximos días ya se empieza a hablar de las paritarias del año que viene, digamos, entra como el tema en discusión. ¿Qué están viendo en eso? ¿Están hablando de porcentajes? ¿Creen que va a haber techo? Nosotros participamos en la reunión que convocó el jefe de gabinete el otro día. Nos pareció un buen llamado al diálogo. El tiempo dirá si en la construcción de ese diálogo hay respuestas o no, pero sí vemos en esa actitud una decisión política importante. Ahora bien, el planteo que nosotros tenemos que hacer es que haya un control de precio efectivo, que los salarios se van a acomodar solos. Nosotros no somos perversos de ir a pedir puntos por encima para desestabilizar la economía cuando entramos en una negociación paritaria. Pedimos que se consideren tres efectos. El primero es la variación de precio, que no solo tiene que ver con los precios en el acuerdo de precios, tiene que ver con la totalidad de los precios cuando uno va al supermercado. Lo segundo que planteamos y que tenemos en cuenta en una paritaria tiene que ver con la carga tributaria que tiene el salario, y lo tercero es el nivel de actividad y rentabilidad de la actividad. En ese marco, ojalá los precios disminuyan y razonablemente los salarios también van a tener un impacto menor que el que han tenido en porcentuales en otros años. Pero primero hay que corregir el tema de los precios. A mí me parece importante atacar desde los formadores de precios qué está pasando en ese rubro, ¿no? Justamente en esta reapertura de paritarias empiezan los docentes, ¿no? Justamente, y han insinuado un pedido casi del 28% de incremento. ¿En eso van a estar los reclamos de los distintos gremios? Mire, la realidad es que todavía tiene que correr agua bajo el puente. Creemos que lo principal es que se reconoce que existe un problema inflacionario, que se va a atacar, digamos. Bien decía usted, el jefe de gabinete al otro día asumir se para en la puerta de la casa y da la agenda económica, y uno de los temas es este, ¿no?, que para nosotros es fundamental, porque a partir de ahí se distorsionan todas las variables. No sé cuál será el número. Yo le puedo dar, mi actividad todavía no terminó en los tramos de cobrar la paritaria anterior, de este año que estamos cursando. Con lo cual es muy prematuro pensar en un número. Ojalá que se desacelere este incremento de precios que se lleva adelante, se acomoden algunas variables macroeconómicas que permitan una estabilidad duradera. Y en eso los dirigentes sindicales y las organizaciones sindicales vamos a ir en busca de recomponer nuestro salario con mucha responsabilidad, pero también sabiendo que todo este proceso
de los últimos años se fue consolidando por la consolidación precisamente del consumo, ¿no? Entonces, atendiendo el mercado interno, con responsabilidad, ir buscando el camino que por supuesto nos lleve a una economía mucho más estabilizada en términos de precios, hablo, ¿no? Sergio, tiene un conflicto muy particular en Tucumán ustedes, Sí, muy ¿no? grave. Donde no es nuevo y le han sumado a esto un capítulo nuevo que son las amenazas. ¿Qué es lo que está pasando en la provincia? En Tucumán se produjo hace más de un año el despido de 36 compañeros de la Caja Popular de Tucumán, que es una entidad financiera del Estado provincial. Intervino en su momento el ministro de Trabajo de la Nación correctamente, y nosotros le estamos muy agradecidos a Tomada en este sentido. Emitió una resolución pidiendo la reincorporación de los trabajadores porque no había ninguna causa para despedirlo, era por una protesta gremial, y se negó sistemáticamente el gobierno de la provincia de Tucumán. Hubo persecuciones y seguimientos a los dirigentes de la bancaria en Tucumán. Un juez acreditó y acreditó que existe una organización que se llama D2, que es un servicio de inteligencia de la provincia, y acreditó que se lo había seguido y espiado al secretario general de la bancaria y lo conminó a una medida restrictiva de que no lo molestaran más. Todo esto lo venimos denunciando hace tiempo, para nosotros es grave. Se acrecentó este fin de semana, había una serie de eventos de la bancaria a los cuales yo concurrí, y aparte había un evento privado, un casamiento de un compañero, y fui con mi señora y mis hijas, y bueno, recibí 8 mensajes con amenazas de muerte hacia mí, hacia mi señora, hacia mi hija menor, realmente muy grave. Lo que es más grave es que cuando me estaban tomando la denuncia en la policía, seguían entrando los mensajes diciendo que estaba en la policía haciendo la denuncia. Me llamó la atención que pareciera que es tierra de nadie, porque aún si no lo hubiera necesitado, nadie me ofreció custodia para mis hijas y me quedaba un día más. Es más, me siguieron llegando mensajes hasta momentos antes de irme. Nosotros esto lo habíamos puesto en antecedente al ministro Randazzo hace un año como ministro del Interior, y le pedíamos que interviniera. Y bueno, hemos tomado una decisión ahora que es, si bien agradecemos la convocatoria al diálogo, no tenemos en este sentido nada que decir, y estamos agradecidos al Gobierno Nacional y al ministro Tomada por este conflicto. Nosotros no nos podemos sentar en una mesa mientras no nos den una respuesta a esta situación. El Gobierno Nacional, a través de un ministro, le resuelve la reincorporación y no le hacen caso. Un juez dice no espíen y espían. Va el secretario nacional del gremio, y no es porque sea el secretario nacional del gremio. Mi preocupación es, yo me vine a Buenos Aires porque vivo acá y cumplo funciones acá, pero mis compañeros quedan allá. Pensar lo que están allá. Y claro. si yo soy el secretario nacional del gremio y son capaces de hacer eso, me imagino que son capaces de hacerle un delegado a un compañero que recién empieza. Así que estamos muy preocupados. Aprovecho para agradecer la solidaridad de muchos compañeros que me la han hecho llegar, del arco sindical, del arco político, y en particular antevenir de un compañero y amigo como es Recalde y como es Guado de Pedro, que me hicieron llegar su solidaridad y su compromiso de intervenir en este tema. ¿El gobernador Alperovich? Bueno, él brilla por su ausencia, creo que es el principal responsable de todo esto, el gobernador Alperovich. No tengo ninguna duda de que él es facilitador de este nivel de agresiones en la provincia, y ojalá entienda que hay un gobierno nacional y que él dice pertenecer a esa política, pero que mal le hace a esto. Estamos a días, el 10 de diciembre, de celebrar 30 años de democracia, y parece que algunos vicios de la dictadura todavía en Tucumán quedan. Lamento que sea el gobernador Alperovich el que los ejecuta. A los dos, muchísimas gracias Muchas por haber gracias. venido. A ustedes. No, gracias a ustedes. Ya volvemos. Muy bien. Muy bien, y vamos a seguir charlando un poquito de política. Está el diputado Eduardo Carmona, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, una comisión que tiene mucho debate, ha tenido mucho debate justamente a raíz de, por ejemplo, el memorándum con Irán, con algunas modificaciones que está habiendo, una nueva propuesta de parte de Argentina. Hay que ver qué pasa con Irán, ¿no? Bueno, sí, es importante, bueno, antes que nada, buenas noches. Buenas noches. Es muy importante tener en cuenta que no se trata de un nuevo memorándum como se ha pretendido desde algunos medios de comunicación. Se trata de hacer operativo al memorándum de entendimiento que fue suscripto a comienzos de año, que luego fue ratificado por el Congreso de la Nación y que ahora requiere una serie de medidas
de las cuales el canciller Timerman y el gobierno argentino están dando cuenta. Estas medidas implican, entre otras cosas, el establecimiento de plazos. Claro. El gobierno argentino ha propuesto que todos los objetivos del memorándum de entendimiento se cumplan en un plazo máximo de 12 meses, a los efectos de dar certidumbre, de no estirar más una situación de búsqueda de la justicia que ya viene largamente estirada desde el año 94. Y por otro lado, garantizar las inmunidades para que la justicia argentina pueda actuar con total imparcialidad, sin ningún tipo de condicionamiento externo, que es una condición básica. Una pregunta técnica, ¿no? El memorándum, digamos, este tema de establecer la agenda en cierta medida o el cronograma de las actividades que se van a realizar, ¿puede seguir así ese debate teniendo en cuenta que el fiscal Nisman declaró o pidió la inconstitucionalidad y en las próximas horas se supone que el juez Canicova tiene que resolverlo? Esa es una decisión que está en manos de la justicia. El gobierno nacional y el Congreso Nacional han sido respetuosos de los planteos que han realizado distintos magistrados, y en ese sentido lo que ponemos en valor es que tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso Nacional han buscado colaborar en función del objetivo central que tiene el memorándum de entendimiento, que es posibilitar que los sospechosos imputados iraníes declaren en la causa AMIA, que puedan ser indagados por los jueces naturales de la causa y que de este modo podamos avanzar en el conocimiento de la verdad de los hechos y en la posibilidad de que se haga justicia. En ese contexto, yo lo que resalto fundamentalmente es que este paso que está dando el Poder Ejecutivo y el paso que ha dado el Congreso Nacional es un paso de cooperación. Va llegando el momento de que la justicia se haga cargo de realizar las diligencias, para lo cual el Ejecutivo está buscando que estén dadas todas las garantías, y en ese contexto de realización de las diligencias esperamos que el Poder Judicial sepa aprovechar la ocasión de lograr lo que hasta el momento no se había podido lograr, que es que los sospechosos iraníes declaren en la causa. Ahora, esto se da en un contexto bastante particular, ¿no? Porque nos enterábamos estos últimos días de este acuerdo, ¿no?, que hubo de Irán justamente con los países centrales. Me parece que en todo ese contexto entra justamente el acuerdo de Argentina en un momento que en otro hubiese sido inimaginable hace un tiempo. Sí, sin duda. Bueno, en ese marco conviene recordar que cuando el gobierno argentino avanzó en la firma del memorándum y cuando el Congreso Nacional, el Frente para la Victoria... Que era otro el gobierno iraní, además. Era otro el gobierno iraní, había dado este paso de acordar en función de la solicitud argentina. En ese momento se decía desde la oposición argentina, tanto la oposición política como la mediática, que no se podía acordar con un Estado terrorista. Claro. Hoy no escuchamos a la oposición argentina, por lo menos en bloque. Hay alguna voz aislada que confirma la regla. La oposición argentina no está expresando un repudio al acuerdo que ha alcanzado Irán con las 5 potencias integrantes del Consejo de Seguridad más Alemania. En ese contexto, nosotros lo que señalamos, venimos señalando en estos días, es que pareciera haber una doble vara para medir la celebración de este tipo de entendimientos con Irán. Tengamos en cuenta que en un caso, como es el caso de las potencias, se busca una situación de seguridad internacional y de aporte a la paz mundial, controlando y poniendo límites al desarrollo nuclear iraní. Y por otro lado, en el caso de la Argentina, que inauguró este camino de diálogo y de negociación con Irán, lo que se está buscando es, sin lugar a dudas, la posibilidad de que se haga justicia en una causa judicial largamente demorada. Diputado, hay como una sensación de que la Argentina en política exterior ha tomado como otro rumbo, ¿no? Esto que estamos hablando, este acuerdo que la verdad que fue la más absoluta reserva, el acuerdo con Repsol, con las autoridades de Repsol, que está siendo se está reviendo ahora en España. Es decir, ¿hay como otro impulso en política internacional? Yo creo que la Argentina viene haciendo punta en una posición de fomento del diálogo, de la búsqueda de resolución negociada de los conflictos. Esto ha sido expresado por la presidenta
en reiteradas ocasiones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, para mencionar algunos de los ámbitos, y esto ha sido una práctica de la diplomacia y de la política argentina, fundamentalmente en el desempeño de este año de la Argentina en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente. En ese sentido, creo que más allá de la ponderación positiva que yo tengo, que tienen los dirigentes del Frente para la Victoria de estas políticas de diálogo, creo que hay que señalar que es el camino que ha marcado Argentina, el que están siguiendo otros países en temas muy delicados como Siria, como Irán, en temas que esperamos que en el futuro también se vayan presentando con este mismo tipo de abordaje, un abordaje en positivo, un abordaje que no apela a la militarización para buscar supuestamente la resolución de problemas de seguridad mundial. Diputado Carmona, hace unos días se discutió mucho el tema de la posibilidad de que Uruguay, de hecho ocurrió, autorizó el aumento de la producción de la planta UPM, la ex Botnia. ¿Está en la mirada del oficialismo por lo menos volver al Tribunal de la Haya o está en camino a negociar algo más en forma doméstica con Uruguay? Bueno, esa es una definición que corresponde que la dé Cancillería. Yo sí expreso que desde el Congreso de la Nación, tanto desde las comisiones de Relaciones Exteriores como desde los grupos parlamentarios de amistad con Uruguay, que tienen un trabajo muy dinámico, particularmente en la Cámara de Diputados, venimos no solamente siguiendo el tema, sino tratando de contribuir a soluciones que sean negociadas y que permitan evitar instancias de conflicto político o judicial. De todos modos, este es un tema en donde la Cancillería argentina ha ido estableciendo las perspectivas y las expectativas que tiene la República Argentina en relación con el respeto de la normativa internacional y de las disposiciones del fallo de la Haya que ya se encuentra vigente. Diputado, gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes. Un gusto. Bueno, ¿cuándo juegan? Creo que el sábado, no recuerdo, ya ni recuerdo, mira, no me hagas saber. Ustedes están agrandadísimos, eso es lo que pasa. Bueno, un partido le ganamos al equipo. Boca. Que pasen todos buenas noches, nos reencontramos el próximo martes, a partir de las 22. Ya llega Eduardo Anguita, no se vayan de la pantalla de CN23. Cuente con la herramienta más poderosa para su campo. Agronación le brinda la mejor financiación y todas las posibilidades para comprar maquinaria e insumos agropecuarios. Solicite asesoramiento llamando al 0810-666-2476.